Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a coser y a hacer paso a paso una blusa para mujer como esta. Ya sabéis que os dejo toda la información en la cajita desplegable que tenéis aquí abajo y ahora sí coged lápiz y papel y apuntamos los materiales. Los patrones los podréis descargar totalmente gratis en el blog www.omodernmydiy.com. Para descargarlos o imprimirlos tenéis que acceder al blog, darle al link o al enlace que pone descargar patrones, luego los podéis o descargar directamente desde la plataforma Google Drive, que es donde los subo, o bien podéis imprimirlos directamente. Cuando vayáis a imprimirlos, lo realmente importante es que el tamaño del folio sea A4, es decir, la impresora tiene que estar preparada para este tamaño, y que quitéis el clic en ajustar página, porque los patrones deben quedar las flechas alineadas con el borde de la hoja. Una vez lo tenéis, darle a imprimir y así os tiene que quedar, de esta forma os tienen que quedar en el folio. Además, en los nuevos patrones he incluido un cuadrito que veréis en alguna de las páginas, que mide 2 centímetros por 2 centímetros. Es decir, que cuando lo imprimáis el patrón, comprobad que este cuadrito efectivamente os mide también a vosotras 2 centímetros por 2 centímetros, y así sabréis que el patrón está impreso correctamente. Vamos a comenzar a cortar las piezas de patrón en la tela. Colocamos la tela como estáis viendo. Bien, normalmente tendríamos que hacer un plano de corte más o menos decente, pero bueno, como en este caso yo quería que las cadenas me cayesen, el dibujo digamos, me cayese bien centrado, por eso a lo mejor veis que no utilizo unos planos de corte o sea, como se deberían. Entonces lo que he hecho es intentar aprovechar el máximo de tela posible y intentar que las cadenas queden centradas. Bien, lo primero que vamos a hacer es doblar la tela con el ancho del patrón delantero en este caso, siempre con el derecho de la tela hacia adentro, y guiándonos por la dirección del hilo de la tela vamos a colocar nuestro patrón haciendo coincidir el centro del mismo con la doblez de la tela. Alfilereamos bien el papel de patrón a la tela doblada y vamos a recortar a 1 centímetro aproximadamente de todo el contorno. Doblamos la tela de nuevo y ahora sí vamos a colocar el patrón de la manga como estáis viendo en el vídeo, con margen o con hueco por todo el contorno para luego dejar como margen para la costura. Alfilereamos bien el papel de patrón a la tela doblada y vamos a recortar a 1 centímetro aproximadamente de todo su contorno. Doblamos la tela con el ancho del patrón de la espalda, que es lo que vamos a cortar ahora, y siempre la vamos a doblar con el derecho de la misma hacia adentro y nos vamos a guiar o bien por los dibujos de la tela o bien por la dirección del hilo de la misma. Colocamos el centro del patrón haciéndolo coincidir con la doblez de la tela y recortamos a 1 centímetro de todo su contorno. Doblamos la tela una vez y volvemos a doblar para recortar el cuello. Cogemos el patrón de ese cuello, cuello tipo Mao, y vamos a colocar el centro del patrón haciéndolo coincidir con la doblez de las telas. Alfilereamos bien el papel de patrón a las 4 capas de tela y vamos a recortar a 1 centímetro aproximadamente de todo su contorno. Y hacemos los piquetes en el centro del cuello, tanto en la parte superior como inferior, para luego montarlo en el cuello de la blusa. Ahora vamos a hacer esas tapetas que veis en el escote de la blusa. Para ello, con la tela doblada vamos a colocar el patrón como veis en el vídeo y vamos a alfilerear bien el patrón a la tela doblada. Recortaremos esta pieza a 1 centímetro aproximadamente de todo su contorno.
Tanto el cuello como la tapeta central delantera, la del escote, van entreteladas, lo que significa que vamos a recortar piezas exactamente iguales en la tela de entretela. Pero vamos a cortar solo una pieza de cuello y dos de la tapeta. Lo que quiere decir que doblamos la tela de entretela, colocamos una de las piezas de cuello que tenemos recortadas, las hacemos coincidir perfectamente ambos dobleces de la tela, alfilereamos y recortamos una pieza exactamente igual en la entretela. Y para lo que es la tapeta, lo que haremos es cortar dos piezas de este mismo patrón. Como he perdido el clip de vídeo donde salía planchando la entretela con estas piezas, os lo explico por aquí. Simplemente tenemos que colocar las piezas de patrón, tanto uno de los cuellos como las dos tapetas que hemos cortado, con el revés de la tela hacia arriba, y colocamos las entretelas haciéndolas coincidir perfectamente con la parte que pega, la parte brillante, hacia abajo. Lo planchamos bien de tal forma que la entretela se va a quedar pegada a la tela y esta va a adquirir, digamos, cuerpo, va a adquirir como más rígida la tela. Vamos a comenzar a coser nuestra blusa. Para ello colocamos el cuerpo delantero de la blusa con el revés de la tela hacia arriba. Y en el revés o en el interior de la misma, en uno de los lados de esa abertura del escote delantero, vamos a coser la pieza entretelada con el derecho de la misma hacia abajo. Es decir, esta sería una de las tapetas delanteras del escote delantero. De la misma forma, también por el revés de la tela y con el derecho de la tela hacia abajo, vamos a colocar la pieza entretelada, la tapeta entretelada con el derecho hacia abajo, como ya he dicho, y la cosemos a uno de los lados de esa abertura, a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela, con un pespunte lineal sencillo. Realizamos un pequeño corte en diagonal, tanto en un lado como en el otro, en el cuerpo de la blusa, no en la tapeta entretelada, como estáis viendo en el vídeo. Y luego lo que vamos a hacer es volcar esa tapeta de tal forma que nos quede aproximadamente de unos 2 centímetros de ancha, y realizando un pequeño dobladillo tape esa costura, esa línea de costura que nos quedaría resultante del paso anterior. De esta forma volcamos la tapeta hacia el derecho de la tela o hacia el delantero, o sea, lo que es la tela exterior hacia el derecho de la tela de la blusa. Vamos a ir cosiendo con ese pequeño dobladillo que va a tapar la línea de costura, y además la tapeta nos tiene que quedar en la misma medida por todos lados. Importante, si no os veis muy hábiles o no tenéis mucha práctica en cuanto a la costura, os aconsejo que planchéis antes de coser con la máquina. Y la otra tapeta la vamos a hacer exactamente igual, la vamos a coser por el derecho de la blusa, como veis en el vídeo, tapando esa línea de costura con ese pequeño dobladillo, digamos, o esa doblez de la tela, y cosemos como 1 milímetro aproximadamente de la doblez de la tela. Y ahora, para cerrar el pico del escote, lo que vamos a hacer es lo siguiente: metemos una de las tapetas hacia adentro, como estáis viendo, lo dejamos en el revés de la tela. Vamos a montar doblando ese pliegue, que es el cuadrante que nos ha quedado en el escote delantero. Doblamos ese pliegue de tal forma que la tapeta monte a la otra. Y entonces así, de esta manera, vamos a coser con un pespunte lineal sencillo. Lo vamos a cuadrar bien. Si no os veis muy seguras, o lo plancháis
o lo hilvanáis o lo cogéis con alfileres, pero es básicamente intentar cuadrar ese pliegue delantero de la blusa perfectamente con las tapetas, ambas una montada encima de la otra. Cosemos primero para asegurar, para asentar, digamos, la base de esa tapeta, y ahora aprovechando esa costura vamos a coser, bueno, vamos a cortar el sobrante del interior del revés de la tela de la tapeta, y vamos a coser la que nos queda, esa parte que nos queda, como estáis viendo en el vídeo. Vamos a ir bordeando en forma de cuadrado a 1 milímetro aproximadamente de la doblez de la tela, para que se quede bien acoplada la tapeta en ese pliegue central del escote delantero. Yo creo que se ve mucho mejor de lo que yo lo explico, la verdad. No vais a tener ningún problema, y si lo plancháis seguro que menos problemas todavía, porque os va a quedar perfecto. Vamos ahora con los hombros de la blusa. Colocamos el delantero, como estáis viendo en el vídeo, con el derecho de la tela hacia arriba, y colocamos la espalda con el derecho hacia abajo, uno encima del otro, haciéndolo coincidir perfectamente por los hombros. Y cosemos con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Rematamos o remallamos estas costuras con una punta en zigzag al borde de la tela. Si tenemos remalladora, pues muchísimo mejor, un acabado mucho más profesional. Dejamos el cuerpo de la blusa apartado y vamos con el cuello. Colocamos, como estáis viendo, la pieza o el patrón de cuello no entretelada, y encima colocamos con los derechos de las telas enfrentados el patrón del cuello entretelado. A la pieza que está entretelada le vamos a hacer un pequeño dobladillo, es decir, que vamos a doblar 1 centímetro hacia el interior o revés, o hacia la entretela, digamos, como estáis viendo en el vídeo, por ambos lados. Esto se hace como truquillo para coser el cuello bien a la blusa. Una vez lo tenemos, vamos a realizar esos piquetes, porque al ser una costura curvada no queremos que nos quede tirante al volver el cuello del derecho. Para coser el cuello a nuestra blusa vamos a empezar por el centro de la espalda. Vamos a ir desde el centro de la espalda hacia un lado del delantero, y desde el centro de la espalda hacia el otro. Lo que hacemos es que si no tenemos piquete central de la espalda calculado, lo calculamos doblando la espalda por la mitad y realizamos ese piquete central. Y con el piquete central del cuello lo hacemos coincidir perfectamente, como veis en el vídeo, por la parte que no está entretelada del cuello. Lo acoplamos perfectamente por el interior o revés de la tela de nuestra blusa, y cosemos el cuello, como veis, como a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Nos tiene que llegar perfectamente a esa solapa, al final de esa solapa. Una vez lo tenemos, hacemos el otro lado. Como ya sabemos que nos cae perfectamente, el otro lado lo hacemos sin miedo. Cosemos el cuello no entretelado, digamos, al revés de la blusa, a lo que es el revés de la tela, como estáis viendo. Y ahora volcamos el cuello hacia el derecho de la tela. Introducimos ese margen de costura que nos ha quedado resultante entre una y otra capa de nuestro cuello, como estáis viendo en el vídeo. La pestaña que habíamos cosido nos va a quedar como una especie de dobladillo, que inicialmente vamos a seguir, o nos va a servir como guía para realizar el dobladillo de todo el cuello, de todo el escote, como estáis viendo en el vídeo. Vamos a ir doblando como 1 centímetro hacia el interior, y vamos cosiendo, como veis, con un pespunte lineal sencillo, tapando siempre esa línea de costura que nos quedó resultante. Si os parece mucho más sencillo, podéis utilizar como truco la plancha para que os quede igual por todos lados, y de esta manera seguro que os va a quedar perfecto.
Una vez lo tenemos, sí que es verdad que le hace falta buena plancha, es decir, planchar bien este cuello para que se quede asentado. Para coser las mangas al cuerpo de la blusa, lo que vamos a hacer es colocar la blusa, como estáis viendo, con el derecho de la tela hacia arriba y vamos a hacer coincidir el centro de la manga, ese piquete central de la manga, y si no lo tiene lo hacemos en el momento doblando la manga por la mitad con la costura del hombro de la blusa. Con los derechos de las telas enfrentados vamos a coser las mangas a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela con un pespunte lineal sencillo. Coseremos ambas mangas exactamente igual. Y remallamos estas costuras con una puntada en zigzag al borde de la tela. Para no hacerlo muy complicado y si no os queréis complicar mucho, podemos hacer ahora el dobladillo de la manga. Siempre lo podemos hacer o bien ahora con la blusa abierta o lo podemos hacer una vez que hemos cerrado la manga, solo tendríamos que hacer lo mismo, el mismo dobladillo pero por todo el contorno del bajo de la manga. Si no, pues como nosotros lo que hemos hecho es doblar como 1 centímetro hacia el interior o revés de la tela y volvemos a doblar. Vamos cosiendo, como veis en el vídeo, todo el dobladillo. La plancha ya sabéis que os puede servir de mucha ayuda para que os salga igual por todos lados. Y la otra opción sería, pues cuando cerremos la blusa, tanto por los costados como por las mangas, hacer el dobladillo del bajo de las mismas. Para cerrar los costados de nuestra blusa lo que hacemos es, como veis, doblarla por los hombros y por la mitad de la manga con el derecho de la tela enfrentado. Lo hacemos coincidir perfectamente por los costados y por el lateral de la manga y vamos a coser cerrando la blusa desde el bajo de la manga pasando por esa costura de la sisa que tiene que quedar bien alineada tanto de la parte delantera como de la espalda y vamos a seguir hasta el bajo de la misma. Vamos a coser con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro del borde de la tela como habitualmente y una cosa importante es que tenemos que llegar hasta la marquita que os he dejado en el patrón porque es la abertura que lleva en los laterales de la blusa. Una vez hemos hecho los dos lados, vamos a remallar nuestras costuras con una puntada en zigzag al borde de la tela, como estáis viendo. Si tenéis remalladora, pues muchísimo mejor. Nos probamos la blusa y ajustamos el largo a nuestro gusto. Y vamos a hacer el dobladillo de todo el bajo como si fuera un dobladillo de pañuelo, un dobladillo pequeñito. Lo que hacemos es doblar la tela una y otra vez hacia el revés de la misma y vamos a ir cosiendo este dobladillo pequeñito por todo el contorno del bajo. Y ahora ya solo nos quedaría plancharla muy bien y ya tendríamos nuestra blusa totalmente terminada. Os dejo más fotos del resultado en el blog que tenéis en la descripción de este vídeo. Si os gusta la costura, el do it yourself, haceros vuestra propia ropa y la de vuestros pequeños, no os perdáis este canal de YouTube lleno de patrones y tutoriales totalmente gratuitos.